A ver, Carlos Mario hace una pregunta, a ver, ¿qué tan importante, la parte de curtosis, qué tan importante es en la práctica? Eh, Fíjate, a ver, lo digo por los datos en los que yo estoy trabajando o en general en datos financieros o en datos de retornos financieros. La curtosis es muy importante porque la curtosis habla del nivel de concentración de los datos alrededor de la clase de mayor frecuencia. Entonces, si tienes una distribución con alta curtosis, eh, estás queriendo decir que los datos están muy concentrados, ¿sí o no?, en esa clase y que hay pocos datos, ¿sí?, hacia los extremos, porque hay muchos ahí en el medio. Eso sirve, por ejemplo, para modelar ciertas cosas porque, eh, a ver, hay muchas distribuciones de interés. La más conocida es la distribución normal. Se usa para modelar muchas cosas en la vida real. Hay muchos modelos teóricos con base a la distribución normal, pero no todo se distribuye normal. Entonces hay que saber encontrar una distribución que se ajuste cuando uno tiene alta curtosis, ¿sí? En retornos financieros se ve mucho la alta curtosis. Entonces, no sé si con eso te alcanzo a contestar. O sea, curtosis importante, depende del tema en el que se esté trabajando, ¿sí? Yo creo, hay otro tema, yo ese sí no lo manejo, y es que en datos médicos, en datos médicos, creo que es importante, ahí sí no lo podría decir como a profundidad, la curtosis, porque en datos médicos hacen experimentación con ciertas cosas. No hay muchos datos disponibles, a diferencia de otras ramas, por ejemplo, como la industria. Entonces, ahí te empiezan a trabajar como con las uñas, entre comillas, para poder ajustar una distribución a los datos que tienen. Eh, Ahí la verdad no sabría a profundidad qué tan importante es la curtosis. Entonces, bueno, no sé si haya quedado contestada la inquietud, Carlos. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar, pues hoy yo creo que la clase pues es mucho más suave que la de la clase pasada porque pues ya los conceptos ya están. A ver, recordemos, un histograma es cuando uno cuenta datos por clase, y al contar datos por clase y juntar pues todo después, te queda pues el dibujo del histograma. La cosa es que nosotros hacemos el histograma de acuerdo con la regla de Sturges, porque las medidas de forma que tenemos de G3 y G4 de asimetría y curtosis son de acuerdo al histograma cuando viene de la regla de Sturges. Entonces recordemos que el número de clases es el mínimo entre 1 más 3.32 por logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra, o el otro valor es raíz de n. En el ejemplo en el que nosotros estamos con que tenemos un tamaño de muestra de 22. Recuerden que era, pues, la variable con la que estamos trabajando es el índice de masa corporal de ustedes, donde 22 estudiantes contestaron esa encuesta que yo hice hace tiempo. Entonces, listo, estamos trabajando sobre esa variable. Cuando hacemos esto, tenemos que ese número K es 4.69 y hay que aproximarlo al entero más próximo. Entonces, aquí, yo aquí no sé por qué puse esto. Ahorita yo estaba revisando esto y yo por qué puse este es mayor entero,
Yo no sé por qué puse esto, o sea, en realidad es el valor aproximado de K al entero más cercano, no es el mayor entero. Pues porque esto es el mayor entero contenido en K y el mayor entero contenido en K es 4, no 5. ¿Sí me entienden? O sea, este es el símbolo aquí que tengo aquí señalado es el símbolo para el mayor entero, eh, no para la aproximación al entero más cercano. ¿Sí o no? Entonces, no sé, voy a poner como K asterisco, donde, donde K asterisco significa pues la aproximación de K al entero más cercano. Listo, para que tengan en cuenta eso para cuando estén revisando las notas de clase, ¿está bien? Y vayan a decir, uy, pero ven, aquí hay un error. Listo, ya sabíamos que había un error y ya sabemos dónde lo corregimos. Listo, ya calculamos la longitud de clase. Bueno, aquí ya sé que es K estrella. K asterisco, multiplicado por el ancho. Esto sí no va a cambiar, simplemente la notación. Hicimos la tabla de distribución de frecuencias. Luego hicimos la gráfica. Pues teníamos los datos ordenados y estábamos contando los datos por clase. Eso en R lo hicimos con la librería FDTH, pues que es la abreviación de tablas de distribución de frecuencias e histogramas. Entonces, listo. Ahí la hicimos. Lo único que necesitamos es el objeto sobre el que vamos a hacer eso, dónde vamos a empezar, dónde vamos a terminar y el ancho de cada clase. Listo. Y ya, esto nos hace la tabla que ahí habíamos hecho a mano. Esto no la hace y está listo. Ahí quedó explicado qué significa la columna CF, que es frecuencia acumulada, y pues CF en porcentaje, pues es frecuencia acumulada en porcentaje. Aquí también había dejado la nota que las columnas más importantes son frecuencia relativa y la columna de frecuencia acumulada. Bueno, a ver, hicimos el histograma. Del histograma mucho hablamos la clase pasada sobre la forma del histograma. Creo que nos demoramos, le dedicamos bastante tiempo. Vengan, por cierto, me ayudan a recordar. Cierto que hicimos el G sub 3 en Excel también. Lo hicimos en R y lo hicimos en Excel. Sí. Listo. Entonces, el G sub 3, ya saben cómo se calcula. Me indica el grado de asimetría del gráfico y la asimetría se mide respecto a la clase de mayor frecuencia. Entonces sería como este. Ahí el dibujo le hace creer a uno que hay asimetría de cola derecha. Yo hice un cambio en los rangos que tenía porque me había equivocado. Entonces, listo. Ahí estaban las medidas de forma. Nos vamos a concentrar mejor en los coeficientes de los momentos, en G sub 3 y en G sub 4. Listo. Bueno, ahí estaba. Ahora, voy para kurtosis, que la clase pasada no, pues no alcanzamos a hacerlo pues como con más profundidad. Entonces, esta es una medida de kurtosis que se calcula con base a medidas de posición. Yo en realidad casi no la uso. Y como casi no la uso, ni siquiera me acuerdo cuál es el rango para definir si estoy en kurtosis alta, moderada o baja. No me acuerdo cuál es el rango. Como el que más se usa es el del coeficiente de los momentos, aquí G sub 4 lo estaríamos calculando de esta manera. Y con este es que definimos los grados de kurtosis. Entonces, a ver, gráficamente es, pues, yo espero que gráficamente sea fácil de recordar la kurtosis. Entonces, cuando hay mucha concentración, como el que está en la mitad, si esta es la curva que aproxima el histograma, esa curva tiene alta concentración alrededor de la clase de mayor frecuencia.
¿sí o no? Por lo tanto, eso tiene kurtosis alta y a eso se le dice que es leptocúrtica. Es una distribución leptocúrtica. Cuando es muy plana o muy aplastada, se le dice que es una distribución platicúrtica. Y cuando es moderada, pues no es ni muy plana ni muy empinada, se dice que es mesocúrtica. La distribución mesocúrtica es aquella cuyo cuarto momento es igual a 3. Cuando el G4 es mucho más grande que 3, entonces estoy en distribución leptocúrtica. Y ya el otro caso, si es mucho más bajo que 3, es distribución platicúrtica. Los rangos para definir eso sí es más bien como relativo al que lo esté viendo. Entonces aquí, por ejemplo, en el que estábamos haciendo nosotros, hicimos, pues, en R, el R nos calcula, ahí quedó la nota, el R nos calcula el exceso de kurtosis. O sea que si yo a R le digo, calcúleme la kurtosis del objeto X, en realidad él en el fondo lo que está haciendo es, coge el cuarto momento, coge el G sub 4 de ese objeto y le resta 3. Entonces, nosotros, momento que me hicieron una pregunta y no vi. Todos estos temas están en el Devore. Sí, todos estos temas están allá. A ver, a ver. Me creó una duda con respecto a la asimetría. Ahorita lo revisamos, César, listo, pero no me dejes olvidar, por favor. Sí, ahí tienen muchos ejercicios, muchos ejercicios. Bueno, entonces venía para dónde, para acá. Aquí está el objeto, miren. Yo ya lo tengo, ¿cómo? Pues ya lo ejecuté, ya lo tengo guardado, ¿sí? El IMC. Y les iba a mostrar la kurtosis. Entonces, miren, pues voy a cometer, pues creo que me va a dar un error porque creo que no tengo activado el paquete. Entonces dice, en kurtosis, no se pudo encontrar la función kurtosis. Es porque todavía no tengo activado el paquete E1071. Entonces lo activo y ahora ejecuto kurtosis y listo, ahí sí me dio. Menos 0,72. O sea que con base a ese histograma, estábamos diciendo que está como relativamente aplastado. Y cuando usted se va al dibujo de el histograma, pues va a ver el histograma o la distribución, uy, eso sí está arriba, aquí. A ver, las diferencias entre clases no son, pues no es que sean muy altas, porque miren que de la primera clase a la segunda se bajó pues se perdieron 3 datos, pero eso porcentualmente es como si, o sea, bajó incluso menos de la mitad, ¿sí o no? De la primera clase a la segunda bajó menos de la mitad. De la segunda clase a la tercera, con respecto a la segunda clase, bajó un dato que es bajo un 20%, ¿sí? Entonces bajó poco menos que la cuarta parte y así, o sea, bajó la quinta parte. Y así, entonces de pronto esos cambios en las frecuencias no es que sean muy altos. Por eso es que se piensa que la distribución tiene sentido que sea platicúrtica. ¿Han entendido hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta que pues no sé si ya la resolvió algo, pero cuando usted dice, puede volver a lo de igual a 3 o mayor que 3 o menor que 3. Cuando usted dice muy mayor a 3, ¿qué significa? O sea, obviamente es mayor, ¿no? Pero tipo, ¿cuánto sé que es muy mayor o cuánto sé que... Porque digamos, ¿qué pasa si me da 2, por ejemplo? ¿2 es muy menor o Eh, 2 es suficientemente menor como para ser mesocúrtica? Tranquilo, lo comprendo perfectamente. Yo me hacía esa misma pregunta hace un tiempo. A ver,
en estadística, digamos, para efectos de la kurtosis, el 2 ya es lo suficientemente menor que el 3. Porque, por ejemplo, fíjate que nosotros aquí tenemos una distribución en la que el G sub 4 nos está dando, ¿cuánto es? 2.3. Pues pasaste para el otro lado, 2.28. Ese ya es lo suficientemente menor que 3 para vos evidenciar esto. De hecho, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo simulado aquí. Entonces, voy a sacar, esas son cosas que ustedes van a aprender más adelante. Voy a simular unos datos que van a venir de una distribución uniforme. Una distribución uniforme es más o menos, o sea, si usted hace la curva que aproxima el histograma, debe ser más o menos como esta. Cuando me refiero a uniforme, me estoy refiriendo a que los datos se están distribuyendo uniformemente en todo el rango de los datos. No tienen el grado de concentración que tendrían estos dos primeros casos. ¿Sí me están entendiendo? Sí, señor. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a crear un objeto que se llame pesos. Ese objeto que se llama pesos, voy a sacar números aleatorios de la distribución uniforme, pero esperen un momento, yo aquí cuadro algo. Mínimo y máximo. ¿Cuántos números? El mínimo y el máximo, listo. Entonces, digamos que yo voy a sacar, no sé, 80 números de una distribución uniforme cuyo dato mínimo, o estoy pensando en pesos, voy a pensar en pesos de mujeres, el dato mínimo es 50 kilogramos y el dato máximo es 70 kilogramos. Que listo, esto ya me generó unos pesos y voy a ver ahora el histograma de esos pesos. El histograma de ese objeto que yo llamé pesos, no le hice la regla de Sturges para hacer esto rápido, entonces miren lo que pasa. Miren que, pues, aunque parece haber una concentración un poco más alta al final, ¿listo? Voy a generar más datos, ¿listo? Voy a generar más datos, no voy a generar 80, sino 800 datos. Ahora sí, mejor. 800 datos, o sea, 800 mujeres, piensen en esto. Voy a suponer que la distribución de los pesos de mujeres es así. Aquí está, el dato mínimo son 50 kilogramos, el dato máximo son 70 kilogramos y vean cómo se están distribuyendo los pesos. Se están distribuyendo de manera uniforme. Es decir, en el espacio está separado cada 2 kilogramos. En el espacio de los 50 a 52 kilogramos, o sea, casi todas las clases tienen la misma frecuencia. Sí, la mejor manera de decirlo es esa. Todas las clases tienen aproximadamente la misma frecuencia. ¿Están claros con eso? ¿Sí o no? Ahora, voy a hacer algo. Vean que el gráfico está contra frecuencia absoluta. Es decir, en la clase que está de los 50 a los 52 kilogramos, tengo aproximadamente 80 datos. En la clase de los 52 a los 54 tengo, sí, casi lo mismo. ¿Sí o no? A ver, pregunta, ¿cuántas clases hay ahí? Son 20, son 10 clases. Listo. 10 clases. Son 800 datos. Como la distribución es, yo la saqué de una uniforme, o sea, suponga que usted no sabe que eso viene de una uniforme. Chicos, si sienten que estoy hablando muy rápido o que estoy hablando como en chino, me dicen inmediatamente y me paran. ¿Listo? Porque esto es chévere, me parece muy bacano. Yo espero que para ustedes también les parezca muy bacano y es bueno que lo entiendan muy bien ahora. Entonces, supongan que ustedes no vieron de dónde venían esos datos. Yo llegué y los cogí y les dije, vea, tengo 800 mujeres, a cada una les medí el peso
y estoy contando la cantidad de mujeres por clase, ¿sí o no? Y las clases están cada 2 kilogramos, de 50 a 52, de 52 a 54, etcétera. Pero si ustedes se fijan en el gráfico, eh, las frecuencias de todas las clases son aproximadamente iguales. Si la distribución fuera exactamente una uniforme, es decir, cada clase debería tener la misma frecuencia. Si yo tengo 800 datos divididos en 10 clases, cada clase tendría que tener 80 datos. Y si se fijan, esta primera clase tiene, yo no sé si sea 80 exacto, pero está muy cerquita del 80. Lo mismo la segunda, la tercera, la cuarta. Esta está un poquito abajo, un poquito arriba. ¿Sí o no? ¿Cómo creen que dará la kurtosis de esta distribución? ¿Cómo creen que dará la kurtosis de esta distribución? ¿Muy alta o muy baja? ¿Están entendiendo o no están entendiendo? No están Muy entendiendo. bajito. Muy bajita. Calculemos la kurtosis. Mira lo que da. Menos 1.23. ¿Sí o no? Menos 1.23 por debajo. Entonces, no sé si esto ayuda a contestar la pregunta que me acabaron de hacer, como, ¿qué tanto es decir que es algo muy menor que 3? Por ejemplo, fíjate, el G4, si yo quiero calcular el G4, uy, ¿por qué más? No, es más 3. El G sub 4 me está dando en este caso 1.76 y estoy en una distribución uniforme, o sea, prácticamente completamente plana. Y fíjate lo que dio por debajo de 3, 1.76. ¿Sí o no? O sea, si la kurtosis te da 2, ya está muy plana. ¿Me entendiste? El que me había preguntado eso y los demás también entendieron. Sí, señor profe. ¿Y con lo de los brazos, eso es lo mismo? O sea, tipo, también ya dos, quedaría un brazo más largo para la derecha. Creo que se llama Con lo así. de la asimetría. Ajá. Que, Sí, pero la simetría se mide es con el cero. O sea, si es simétrico, la asimetría, pues el eje sub 3 es cero. listo, profe. Voy a Gracias. hacer otra distribución. Voy a hacer la normal. Entonces, el R es random, el unif es de uniforme, entonces estaba sacando números aleatorios de la distribución uniforme. 800 números estaba sacando de ahí, de una distribución uniforme cuyo dato mínimo es 50 y cuyo dato máximo es 70. Ahora voy a hacer otra. Voy a sacar pesos, pero de una distribución que es la distribución normal. Voy a sacar 800 números, pero aquí los valores no son el mínimo y el máximo, sino que son la media y la desviación estándar. Entonces voy a decir que la media será 60 kilogramos y que la desviación estándar serán 4 kilogramos. Ejecuto, saco el histograma y miren cómo cambió el histograma. Este de pronto para los pesos sea algo más esperable. Es decir, algo más que usted diga, bueno, sí, como que yo entiendo esto y tiene sentido. Si yo estoy hablando de la distribución de los pesos de mujeres, uno creería, hablo de, digamos, mujeres universitarias, uno creería que una buena medida para promedio pueden ser 60 kilogramos. Que hay algunas, ahí se concentra la mayoría, ¿sí o no? Aquí se concentra mucho, aquí hay mucha frecuencia. Ahora, ¿qué otra cosa les muestro? A medida que usted va aumentando de peso, usted ya va pensando esto. Atentos, muy atentos. Es poco probable que yo encuentre mujeres universitarias cuyo peso sea superior a 70 kilogramos.
Si ustedes se fijan, después de 70 kilogramos hay pocos datos. Similarmente, es poco probable que yo encuentre mujeres cuyo peso sea inferior a 50 kilogramos. Ahí está. Listo. Pregunta. Entonces, está claro que esta no es, la curtosis no es plana, ¿sí o no? O sea, esta no es platicúrtica. Eso debe ser muy claro del dibujo. Esta, la curtosis, ¿cómo debería ser? Está entre mesocúrtica y leptocúrtica, o sea, entre curtosis moderada y curtosis alta. Aquí, entonces, uno lo ve, pues uno para eso tiene los números para calcular, para eso tiene el R, pero a mí me gusta, siempre me gusta analizar el cambio en la frecuencia. Miren, por ejemplo, que de esta clase que tiene centro en 55 kilogramos, cuando usted pasa a la siguiente clase, el cambio en la frecuencia no fue más del doble. Aquí tenía frecuencia, no sé, por ahí 80, 90, y la siguiente tiene frecuencia por ahí, no sé, 120, 130. Entonces subió como un 50% con relación a lo que tenía en esta clase. O sea, nunca está subiendo más del doble ni mucho menos del triple. Sube menos del doble. O sea que no está subiendo mucho. ¿Comprenden? ¿Sí o no? Ahora, voy a calcular la curtosis de este. Bueno, voy a calcular el G sub 4. Que vean que tengo curtosis, que es el exceso de curtosis, y le sumo 3 para calcular el G sub 4. Y vean lo que da la curtosis. 3.11. Entonces, aquí está lo suficientemente cercano. Entonces, aquí, digamos, para decir que usted está muy lejos del 3, no. ¿Sí o no? 3.11 no está lo suficientemente lejos del 3 por encima para usted decir que es leptocúrtica. Entonces usted puede decir que es mesocúrtica. ¿Entendieron? Sí. Listo. Y una última. Aquí voy a sacar de una T. Pero esperen que esta es toda rara para generar los números aleatorios. Yo no me acuerdo. Grados de libertad y parámetro de no centralidad. No me acuerdo. Grados de libertad, vamos a decir 20. No me acuerdo cómo se calcula este parámetro de no centralidad. Aquí me puede dar algo raro. No me acuerdo bien cómo es que es. Bueno, sí, puede ser. Miren esta. ¿Qué creen con la curtosis de esta? Está entre mesocúrtica y leptocúrtica. Vean que aquí pocos datos, luego sube mucho. De la segunda a la tercera clase sube mucho. De la tercera a la cuarta clase también sube mucho, más del doble. De la cuarta a la quinta ya sube menos, ahí se quedó estable, pero ahí estoy en la clase de mayor frecuencia. Y luego empieza a bajar, baja como un poquito más lento. Entonces uno podría pensar que está entre mesocúrtica y leptocúrtica. Calculemos el G sub 4. Vean lo que da. Da 4. Entonces, si para usted el 2 está una unidad por debajo del 3, ya está lo suficientemente lejos para decir que es una distribución plana. Hacia arriba, entonces, el 4 ya está lo suficientemente lejos del 3 para decir que estoy en leptocúrtica. ¿La cogieron? Sí. Y la asimetría. Según el dibujo, ¿ustedes creen que la simetría de esto es qué?
Tal vez un poco asimétrica a derecha. Sí, vamos a ver. Eso es lo que yo también creo, pero yo espero el número. La simetría a mí a veces me engaña. Skewness. Miren, sí. Ahí está, casi 0,79, está lo suficientemente lejos del cero por encima. Entonces, listo. ¿Qué otra cosa les iba a mostrar? Ah, algo muy importante. Ya que estos días me hablaban de colas gruesas o colas pesadas. Ustedes se fijaron en las tres distribuciones que hice, o sea, los tres dibujos. En los tres estaba simulando datos de pesos de mujeres. Si ustedes se fijan en este último gráfico tiene más datos extremos que los anteriores. En el anterior, en el segundo, el dato mínimo estaba por allá en 50, y creo que un poquito por debajo de 50. Y el dato más grande estaba un poquito por encima de 70. El primero estaba entre 50 y 70. Pero vean este, hay, hay siempre suficiente cantidad de datos por encima de 70. O sea que yo aquí puedo decir que la cola derecha superior, digamos, esa es una redundancia, que la cola derecha es lo suficientemente pesada, o sea, tiene suficientes datos para decir que es una cola gruesa o para interpretar que esta distribución puede generar más datos extremos que las anteriores. ¿La cogen? Sí, profe. Gracias. Listo, muy bien. Bueno, bueno, iba a hacer algo, ya que hice por aquí el histograma. Voy a borrar esto. Voy a volver a mostrar el histograma. Entonces recuerden que son 800 datos. Miren que según esto, esperen a ver, yo veo si cambio aquí algo. Para cambiarle los límites en el eje Y para que me pueda mostrar un poquito mejor, pues yo saber cómo más o menos hasta dónde llega. Puse pues a que me mostrara hasta 200. Entonces miren, tengo que entre 50 y 55 kilogramos, tengo más o menos, no sé, 160 datos, 170. Entre 55 y 60 tengo la misma cantidad de datos. Listo. Y son 800 datos en total. O sea, ahí entre esas dos clases tengo como 300 y pico de datos. Póngale 320 si son 160 y 160. Tengo 320 datos, escuchen bien, 320 datos de un total de 800. O sea, en este ranguito de 10 kilogramos tengo el 40% de los datos. Solo en esas dos clases tengo el 40% de los datos. Muy bien, aquí yo miro la cantidad de datos y ahí está. Pero yo les dije la clase pasada, cuando les mostré la tabla, que las columnas más importantes en la tabla de distribución de frecuencias era la columna de frecuencia relativa y la de frecuencia acumulada. Voy a hacer el histograma, todavía no lo voy a hacer con regla de Sturges ni nada, sino que lo voy a hacer contra frecuencia relativa. Entonces, agrego dentro de la orden ist, voy a agregar un argumento. Y el argumento es el argumento frequency. Este argumento es un operador lógico. Entonces, si yo le pongo verdadero, él va a poner el gráfico contra frecuencia absoluta, o sea, como está ahí. O sea, si usted no lo pone o lo pone en verdadero, es la misma cosa. O sea, él por defecto viene en verdadero. Pero si usted lo pone en falso, se lo va a mostrar contra densidad. Aquí me va a tocar cambiar los límites del eje Y para poder que él se me ajuste. Ahora sí, si lo pongo contra densidad, entonces miren, voy a cambiar el límite y lo voy a poner YLIM desde 0 hasta, ¿cuál es el más grande ahí? 0,05, yo creo que queda bien. Ahora sí. Entonces miren,
Entonces usted dice, pucha, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo así que la densidad por aquí por qué dice 0.04? Si habíamos quedado que entre estas dos clases, entre las dos, teníamos como el 40%, o sea, cada una tenía como el 20%. ¿Por qué yo no veo aquí que dice 20%? O sea, ¿por qué no dice 0.20? Atentos a qué es lo que hace el R aquí. Lo que hace el R es que la suma, escuchen, la suma de las áreas de todas esas barritas tiene que dar 100%. O sea, tiene que dar 1 para poder estar hablando que tengo el 100% de los datos. Como esta clase tiene longitud 5, voy a hacer el área de toda esta, ¿listo? Esta tiene longitud 10 y el alto tiene ¿cuánto? ¿Cuánto le podríamos decir que tiene de alto? Un poquito más de 0.04. Calcule el área. Base 10 por altura 0.04, o sea que estas dos clases tienen área 0.4. Ahí sí está el 40% que estábamos diciendo ahorita. ¿Sí me entendieron? Sí, profe, perfecto. Ya voy. Deme un momentico. Qué pena, muchachos, la interrupción. Bueno, yo no veo cuando me contestan en el chat porque pues, estoy aquí mostrando esto, entonces no veo cuando me hablan en el chat. Listo, entonces ya saben, para que no se confundan, cuando estén graficando contra densidad, no se confunde, porque aquí no dice 40%, no, es porque estoy calculando las áreas, entonces cuando yo sumo las áreas, la suma de las áreas me tiene que dar el 100%, o sea, me tiene que dar 1. ¿Qué otra cosa voy a hacer que es bacano saberla desde ahora? Lo que voy a hacer ahora es la función densidad. Tal vez la función, bueno, después de la función generadora de momentos, tal vez la función más importante que vamos a ver en la materia, y es la función de distribución de probabilidad o la función densidad. Entonces, miren lo que voy a hacer. Hago el histograma contra densidad, ¿sí? El histograma contra densidad. Y después de haber hecho ese histograma, voy a agregar la orden lines. Dentro de paréntesis le voy a decir... no, creo que sí. Plot, densidad. Yo siempre me confundo con esta. Densidad de pesos. Ahí está. Entonces, este es el gráfico de la función que aproxima o la curva que aproxima el histograma. ¿Sí o no? Ahí están los valores en el eje X, ¿sí? 40, 60, ¿sí o no? Listo. Ya, esa es la curva que aproxima el histograma. Me parece que aquí es donde yo digo, siempre me confundo, que para que me den las dos a la vez, tengo que hacerlo es con lines. Sí, ahí está. Entonces ahí ya se ve mucho mejor. Entonces usted cuando ve esto, cuando usted ve la curva que aproxima el histograma, usted dice, ah, bueno, veo la curva, ahora sí tiene sentido, todas estas curvas raras que yo estaba haciendo aquí, ahora esto sí tiene sentido. Nos podríamos devolver al que hicimos ahorita de la uniforme y se darán, pues ya creo que no hay necesidad, se darán cuenta que la curva que aproxima el histograma da algo como esto, da muy plano. ¿Sí o no? La que tenemos en este momento es más o menos, aunque está más estirada, ¿sí o no? Para los lados, da más o menos así. Listo. Juepucha, ya la hora que es. Listo.
A ver, yo veo que otra cosa les tengo que mostrar. Les dije que íbamos a hacer ejemplos con la base de datos. Bueno, a ver, el R, cuando uno va a hacer la orden ist, él tiene la opción de agregar dentro de la orden ist, agregar un argumento que es breaks, que le dice a uno cómo es que el R va a, por decirlo así, cómo es que va a crear las clases, ¿sí o no? O sea, cómo va a hacer los saltos, ¿sí o no? Entonces, voy a volver al ejemplo de la clase pasada. Al histograma, aquí está el IMC, yo creo que yo ya lo tengo ejecutado y si no vuelvo y lo ejecuto, voy a hacer el histograma de ese objeto, ¿cómo se llama? IMC. Y listo, ahí está. Ese es el que el R hace por defecto. Si le pongo frequency igual false, él me lo hace contra densidad. Si le pongo breaks, él tiene 3 opciones para breaks. Voy a poner una, me voy a equivocar, solo voy a poner ese mayúscula, porque cuando me equivoco, él me dice, vea, breaks si es un argumento de esa función ist, pero los únicos valores que puede tomar, miren aquí, los únicos valores que puede tomar, bueno, no es que dice eso, pero arc, el argumento should be one of, debería ser uno de estos, Sturges o FD o Scott. Entonces voy a poner Scott y mire cómo pone los breaks. Vean que él ya hace los cortes o hace las clases diferente. ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo a esa regla de cómo hacer los breaks, la distribución quedó simétrica. Pero el coeficiente G sub 3 que tenemos nosotros para calcular asimetría lo hace de acuerdo a cuando los breaks o las clases se hacen de acuerdo a la regla de Sturges. Entonces, usted aquí puede poner Sturges, pero eso es lo que viene por defecto. O sea, él le hace el mismo que tenía ahorita. O sea, no lo hace como nosotros lo hicimos la clase pasada con todo ese detalle. Y si se acuerdan, quedaba diferente. Que teníamos que hacer la tabla. Hago la tabla y hago la gráfica de la tabla. Vean, queda diferente. ¿Sí o no? Y cuando usted calcula la asimetría de ese objeto, usted calcula el skewness, pues el G sub 3, le da para concluir que esa distribución es asimétrica de cola derecha. Cosa que no se veía cuando hicimos los breaks de acuerdo a Scott. ¿Sí me entendieron? Sí, profe, perfecto. Listo. Vamos a hacer... ya, bueno, ya. Esto aquí en cuanto a asimetría y kurtosis, yo creo que los conceptos ya están claros. Ya están claros y ustedes siendo estudiantes de matemáticas, pues, igual voy a hablar en plural. Nosotros, siendo estudiantes de matemáticas, nos gusta que los conceptos nos queden muy claros. Nos gusta la teoría, ¿sí? Nos gusta saber de dónde vienen las cosas, todo eso. Entonces, bueno, pero esta materia es la base de la carrera de estadística. Y yo les aconsejo que ustedes como matemáticos estudien algo de estadística. O sea, sí, a ustedes les gusta el análisis, sí, a ustedes les gusta el álgebra, pero digamos, una parte de estadística es casi como si fuera una línea obligatoria para ustedes. Ustedes apenas tienen 2 materias, es esta e inferencia, pero ojalá vieran al menos 4 materias. Además de esas 2, vieran, no sé, procesos estocásticos y series de tiempo o modelos lineales y análisis multivariado, ¿sí? Es muy bueno que un matemático vea materias de estadística y que vea materias de programación. ¿Listo? Eso les
abre el mundo y les abre la cabeza. Háganme caso. Em, no sé. Bueno, como matemático me imagino que estarán preguntando por qué eso. Y voy a aprovechar que aquí hay uno de ustedes que me dijo la otra vez que trabajaba en dónde, como analista o en analítica. ¿Quién era? Por favor, vea que Profe, yo pues trabajé en un momento pues haciendo prácticas, pero sí. ya hace así. Pero ¿estabas era de la carrera de matemáticas o era de la carrera de estadística o qué? No, yo había hecho otra carrera, yo hice finanzas Sí. y pues sí estoy trabajando un tiempo en un fondo de pensión en la Ah, parte analítica. Pues práctica. ah, ahora ya todo tiene sentido. Ah, Sí, ahora porque sí, ya entendí por qué la otra vez me preguntó lo que me preguntó, pero bueno, listo. sí, Entonces, no sé, con, digámoslo así, con ayuda tuya para abrirle los ojos a los demás compañeros, es que, a ver, ese medio en la analítica busca mucho, busca mucho y se paga muy bien personas que tengan esa capacidad cuantitativa y esa capacidad estadística para analizar grandes volúmenes de información. La parte, digámoslo así, de contexto, pues la estudian. O sea, si tiene que estudiar algo de finanzas, listo, lo estudia. Si tiene que estudiar algo de, no sé, industria, lo estudia. Listo, pero la parte fuerte, la parte cuantitativa, la parte de matemáticas, la parte de estadística y la parte de programación, eso es algo que se paga muy bien en la industria. ¿Es así o no es así? sí, claro, profe, completamente de acuerdo. Ahora hay como mucho auge con la parte de la analítica, la minería de datos, Ujú. todo el tema machine learning, deep learning, todo eso está siendo como muy relevante. Y es verdad, profe, pues sí, lo que es finanzas y demás cosas, uno lo puede aprender sobre la marcha. Lo importante es tener una base en matemáticas y estadísticas claras. Exacto. Entonces, bueno, vamos ahora como a la, por decirlo así, como a una especie de práctica. Y es que la idea es, voy a coger esta, ya me voy a cambiar, digamos, ya quedó claro los conceptos de asimetría y kurtosis. Y ahora vamos a hacer como un ejemplo práctico. ¿Ya descargaron la base de datos de base Mazda, la que está en la plataforma? Pues por si quieren practicar a la par de lo que yo les voy mostrando aquí. Si no, Sí, profe. entonces, entonces están atentos a lo que yo voy mostrando acá. Entonces la base yo ya la tengo leída. La voy a verificar, pues como para ver que los datos sí quedaron bien. Entonces, precio en millones, vean que es una variable numérica. Ahí están los valores, está bien leído, si uno está alineado a la derecha y los decimales están punto. Transmisión es un carácter, está en los valores que toma es automática o mecánica. Dirección también, modelo, kilometraje, listo, ahí está bien. ¿Qué quiero hacer yo? A ver, lo que quiero hacer es sacar la distribución, o sea, describir completamente las siguientes dos variables. El precio en millones para carros de transmisión automática y la distribución para el precio en millones para carros de transmisión mecánica. ¿Listo? Y comparar esas distribuciones. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo saco eso? O sea, ¿cómo saco la variable? Yo quiero sacar esta variable. Que mi variable x1 sea la variable precio en millones de un Mazda 3, pero automático. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso?
¿Se acuerdan que yo les expliqué cómo sacar un subset? Sí, eso te iba a decir, profe, es con ese comando. Subset. Ajá, exactamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer base Mazda guión bajo automático. Voy a poner voy a crear una base que solamente me contenga carros de transmisión automática. Entonces saco un subconjunto de la base original que se llama base Mazda y voy a poner la condición. La condición es que de aquí, de base Mazda, la variable transmisión la voy a dejar igual a automática. Recuerden que la tengo que escribir como la tengo allá. Ejecuto base automática 637 observaciones de 6 variables. Listo. Ahora voy a definir la siguiente base. Base Mazda, pero los mecánicos. Entonces voy a definir un subset a partir de la base original. La base original es base Mazda. Y a partir de ahí voy a sacar de esa base de datos base Mazda que la variable transmisión me quede fija en mecánica. Listo, ahí ya está. Lógico que si yo sumo la cantidad de observaciones que hay en las dos bases de datos, me tiene que dar la del total, ¿sí o no? Y ahí se ve pues claramente que la suma 637 más 382 da el 1019. Listo, ahí ya tengo las dos bases. Ahora necesito sacar las variables. Bueno, aquí puse, voy a poner entonces de una vez la otra. Mi variable x sub 2, que sea el precio de un Mazda 3 de transmisión mecánica. ¿Listo? Entonces voy a definir esas variables y las voy a poner así aquí. X1, que sea de la base, entonces, de la base Mazda automático, voy a sacar de la variable precio en millones. Ya la saqué. De la otra base de datos, de base Mazda mecánicos, voy a sacar la variable precio en millones. Listo, ya la ejecuté. Ahora, de hecho, voy a mostrar una cosa. Ustedes con estas dos variables, esas dos variables están guardadas como si fueran vectores. La una es un vector de ¿cuántas componentes? Una es de 637 y la otra es de 382. Listo. Entonces, ¿yo qué quiero hacer con estos dos vectores? Voy a calcular los resúmenes. Entonces, empiezo, digamos, el resumen de mi variable x1, ahí está. El resumen de mi variable x2, ahí está. Ahí puedo leer plano. De hecho, con ese resumen, yo digo, sin haber calculado algo, que hay más dispersión en el de los automáticos. Vean, el rango es más grande. ¿Sí o no? El rango es más grande. Pero eso se ve mejor en un dibujo. Entonces, digamos que voy a hacer el histograma. No lo voy a hacer con regla de Sturges para no demorarme tanto. Entonces voy a decir el histograma sobre x1 de... voy a poner... ¿Será que sí le pongo frecuencia? No voy a hacer así por ahora. Listo, ahí está el histograma de mi variable x1. Bueno, no le he puesto todavía nada de estética. No le he puesto nombre al eje Y, no le he puesto nombre al eje X, no le he puesto color, no le he puesto título. Si ustedes se fijan, este histograma pareciera que tuviera como dos modas. ¿Sí o no? O sea, la clase de los 20 a los 30 millones es como una clase moda. O sea, esa tiene una frecuencia alta. Y la clase de los 60 a los 70 millones también tiene una frecuencia alta.
¿Sí ven? O sea, si bien no tienen la misma frecuencia, están como cercanos. Entonces, esta distribución uno podría pensar que es como bimodal. ¿Listo? Vamos a hacer el gráfico de la densidad. ¿Densidad de quién? De X1. Miren lo que da la densidad. ¿Sí? Sube, baja, Ahí está. Listo. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer sobre X1? Voy a quitar esto, no dice como mucho. Voy a hacer el box plot. Sí, se me olvida. Listo, ahí está el box plot. Parece ser una distribución asimétrica de cola derecha, ¿sí o no? Vean que el 50% superior, o sea, desde la rayita hasta por acá, es más estirado, o sea, tiene mayor longitud que el 50% inferior de los datos. ¿Sí? Listo. A ver, ¿qué otra cosa muestro? Voy a hacer lo mismo que hice aquí para esta variable, lo voy a hacer para x sub 2. Ahí está. Y entonces cuando ya empieza uno a ver muchos gráficos, yo sugiero que hagan lo siguiente, para verlos todos en una sola imagen. Hagan la orden par, dentro de paréntesis, matriz por fila, la abreviación en inglés de eso. Aquí pongo C, como voy a hacer 4 gráficos, lo voy a poner de 2 filas y 2 columnas. Entonces, los siguientes 4 gráficos que haga me van a quedar dispuestos en este orden. Márgenes de la figura muy largos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si me cabe. A veces no cabe. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí es donde empieza a ser útil ponerle título y ponerle nombre y ponerle todo. Porque X1 yo amplío. X1 es el de los automáticos y X2 es el de los mecánicos. No sé, ¿qué podrían concluir viendo esos dibujos, tanto el histograma y el box plot para las dos variables? Pregunta, la distribución, digamos, la distribución de los de transmisión mecánica, ¿cómo la caracterizan? Más o menos, ¿dónde creen que está la media? ¿Tendrá una dispersión alta, moderada o baja? La asimetría será como, la curtosis será como, no sé. Digan, ¿qué les parece? Pero hay como más disparidad en el de abajo, ¿no? ¿Más disparidad? O sea, más dispersión. O sea, hay Más más, dispersión. sí, o sea, hay más diferencia como en el tamaño de las barritas. La barra más grande con respecto a la más pequeña, pues esa diferencia es como mucho más grande que en el histograma de arriba. Entonces ahí estás hablando de la curtosis. Sí, señor. Eso. Entonces creemos que la curtosis, aunque fíjate que en esta, la curtosis a veces también es muy engañosa como la simetría. Fíjate que donde tengo el cursor, la frecuencia es 100 y pico, un poquito más de 150, pero a la siguiente clase bajó mucho. Y cuando vas de la primera clase a la segunda, subió mucho. Entonces, en esta, fíjate que subió menos, fíjate, 100, esto es cada 20, 120. Entonces, bueno, y empieza a bajar. O sea, yo creo, eso lo verificamos con los números, creo que puede tener más curtosis el de arriba que el de abajo. Creo yo. Me puedo equivocar, pero eso lo verificamos con el número. Entonces aquí podemos empezar a calcular todo. Podemos empezar a calcular, por ejemplo, la desviación estándar de cada uno,
la desviación estándar de X1, la desviación estándar de X2. Ahí está. Puedo calcular el coeficiente de variación, ¿sí o no? El coeficiente de variación del primero es. Y tiene sentido calcular el coeficiente de variación porque la media no está cercana a cero. En la clase, creo que fue la clase antepasada, habíamos hablado que el coeficiente de variación no era una buena medida de dispersión cuando la media estaba cercana a cero, ¿se acuerdan? Pues si la media es cero exacto, no puedo calcular el coeficiente de variación. Y si la media es cercana a cero, el coeficiente de variación como que se me explota. ¿Sí me comprenden? Sí, claro, profe. Entonces aquí sí es útil, porque es que la media no está cercana a cero. ¿Sí? Entonces voy a calcular el coeficiente de variación. Entonces calculo desviación estándar sobre la media de X1. Ese solo lo llevo a porcentaje, pues, estoy en 36%. Y en el otro, vean que están con una dispersión muy parecida, ¿sí o no? Cercanos al 36%, entonces puedo decir que ambos tienen el mismo nivel de dispersión. Ahora voy para la asimetría. Uniones de X1. Según esto, para los de transmisión automática, la distribución es simétrica. Para los de transmisión mecánica, es asimétrica. Ahí sí el dibujo no nos engañó. ¿Sí o no? Ahí sí no nos engañó. Esto es asimétrico con la derecha. ¿Listo? Este incluso ahorita cuando le hicimos ¿se acuerdan que hicimos la distribución, pues la función densidad? Quedó, pues se veía simétrico, porque sube, baja, aquí vuelve y sube, y aquí vuelve y baja. Entonces, bueno, listo. ¿Qué otra cosa nos falta? La kurtosis. Entonces voy a calcular el exceso de kurtosis. Vamos a ver para X1. Si ven lo que yo les digo, da menos 1.28, o sea, según esto estoy en distribución plana. O sea, es como si estas últimas clases no tuvieran peso para el cálculo de la kurtosis. O sea, son tan poquitos datos que la kurtosis como que los saca y se fija como que en esta parte. Si usted se fija en esta parte, sí parece ser una distribución plana. Entonces aquí es donde yo digo, sí, es que la kurtosis a veces es engañosa. Pues en cuanto a gráfico, uno a veces dice una cosa intuitivamente y va el número y el número le dice otra. En X sub 2, mucho más abajo, ¿sí o no? Mucho más plana, según eso. Entonces, bueno, pues, en cuanto a interpretación, nivel de concentración, usted lo puede ver. Hay piénselo así, hay alta concentración alrededor de la clase de mayor frecuencia. Y la respuesta es no, en ninguno de los dos casos. ¿Sí o no? En ambos casos, perdón, en ambos casos la respuesta es no. Aquí la clase de mayor frecuencia es la que va de 70 a 80. Y usted puede decir que no hay alta concentración ahí, porque hay más datos en las otras clases. Y hay siempre datos considerables, o sea, las otras clases tienen frecuencias considerables. Lo mismo esta. Eh, no hay alta concentración, porque las otras clases tienen una frecuencia considerable. ¿Han entendido hasta acá? Sí, señor. Listo. Para terminar, voy a mostrar lo que sucede con los datos financieros. Voy a buscar la de los retornos. Esperen, yo digo, miro primero cuál es, porque yo tengo muchas bases de esas aquí. Eh,
Aquí solamente tengo los precios, no los retornos. Aquí tengo los retornos, rendimientos. Sí, aquí tengo los rendimientos. Listo, entonces está en rendimientos. Entonces, voy a poner aquí retornos. Yo corto esto. La idea es que ustedes hagan ejercicios prácticos y ejercicios teóricos. Y que hagan ejercicios con el R. ¿Listo? Porque en el examen yo pregunto de todo. Yo pregunto ejercicios prácticos, ejercicios teóricos, yo pregunto de todo. A ver, ¿dónde es que está esa vaina? Es que yo soy metí donde no era. Listo. Ya la leyó. Voy a sacar los retornos de Bancolombia. Voy a hablar aquí el retorno Bancolombia. Y de esa base que se llama retornos, no, esa base que se llama retornos, voy a sacar, esta es la primera, rendimiento de Bancolombia. Ejecuto, listo, ya está por ahí. Voy a hacer el histograma, entonces pilas pues. Ya tengo el objeto que me tiene los retornos. Venga, yo les muestro la base, no, porque no es necesario. Voy a hacer el histograma de la variable que se llama retorno Bancolombia y paque. Bueno, miren, como yo no quité la orden del C22 para el gráfico, hay otra orden con la que uno quita eso. Yo como no me acuerdo, entonces yo hago esto. Pongo par, matriz por fila igual a C11, o sea, que me muestre solo gráfico, ¿sí o no? Pues en un vector 1 por 1, en una matriz 1 por 1. Y el siguiente gráfico que yo haga, o todos los gráficos que haga de aquí en adelante, se muestran así, 1 por 1. Listo, miren lo que dio el histograma. Entonces, ¿qué creen acerca del grado de concentración de estos datos? Si es muy Será alto, no. muy alto, muy alto. Vamos a hacer la kurtosis. Kurtosis de ese objeto, que lo llamé retorno Bancolombia. Miren la kurtosis. Ese es el exceso, asústense, ese es el exceso de kurtosis. O sea que el G sub 4 en realidad es 23.31. Significa que hay un grado de concentración muy alto alrededor de esa clase de mayor frecuencia. ¿Sí o no? Pues en realidad son dos, pero tienen prácticamente la misma frecuencia. Tanto, o sea, aquí hay un poquitico, ¿sí o no? Después del cero es un poquitico más alto que antes del cero. Pero la cola izquierda, que son retornos negativos, o sea, cuando hay pérdidas,
tiene como más probabilidad que la cola derecha. Es decir, retornos, por decirlo así, retornos extremos es más probable que sean retornos extremos negativos que retornos extremos positivos. ¿Lo comprenden? Sí, sí, profe. Listo. Uno aquí ya puede encuadrar detallitos. Por ejemplo, no sé, yo voy a multiplicar esto por 10, pero por 10 no, por 100, para ver los datos en porcentaje. Entonces así, cuando vayan a hacer el histograma, aquí ya los datos ya los tengo en porcentaje. O sea, vean que por aquí tengo que es muy poco probable que tenga retornos superiores al 15%. ¿Listo? Esto ya está en porcentaje. Porque es bueno a veces verlo así, porque cuando vamos a hacer el histograma de acuerdo con la regla de Sturges, es más fácil que lo hagan así. ¿Listo? O sea, hacen la división, hacen el número de clases. Para el número de clases recuerden que necesito el total de datos. Para el total de datos, yo no sé si les dije la orden n, no, la orden length, o sea, longitud. Longitud de mi objeto retorno Bancolombia. O sea, esto me va a decir, eso, tengo 820 datos. Entonces, eso lo necesito cuando voy a calcular el número de clases por logaritmo. Aquí el log solo es logaritmo natural, entonces tengo que poner esto. De la cantidad de datos. Entonces, si usted no se acuerda que es 820, no se complica la vida. Simplemente pone la longitud de su objeto con el que está trabajando y listo. Ya tiene por ahí K. 10.67. Aproxímelo, no me dejen volver a equivocar, al entero más cercano, o sea, 11 clases. Y ya saben, o sea, aquí les queda de tarea, porque sobre eso es sobre lo que les voy a poner de tarea. La tarea es hacer el histograma de acuerdo con la regla de Sturges. ¿Sí? Para el retorno o los rendimientos de la acción de Bancolombia. También lo van a hacer para el de Ecopetrol. Entonces, como ustedes tienen la base de datos, yo los voy a poner a que elijan dos acciones, las que ustedes quieran. Yo pues, sugiero que no sean acciones del mismo tipo, es decir, bueno, esperen. No, sí, las que ustedes quieran. Por ejemplo, si van a analizar Bancolombia con Ecopetrol, es bacano porque son de sectores diferentes. Pero pues, pueden analizar Bancolombia y Preferencial Bancolombia y se van a dar cuenta que están muy correlacionadas. Es decir, cuando una de ellas aumenta, es muy probable que la otra aumente y así. Ustedes escogen, ¿listo? Ustedes escogen las dos acciones que quieren. Y ya, sobre cada una de las acciones hacen la caracterización estadística, es decir, calculan primer momento, segundo momento, tercer momento, cuarto momento y van a llegar a concluir, la idea es que concluyan como que cuál de las acciones es mejor en cuanto a su ubicación de rendimiento promedio y riesgo, donde el riesgo lo miden con la desviación estándar. Yo no sé si se acuerdan, hubo un ejemplo por allá hace rato cuando estaba explicando dispersión. Yo recuerdo que estaba diciendo precios de acciones. Me parece que dije Avianca y Ecopetrol, no me acuerdo. Y había puesto los datos de manera que la media fuera la misma en ambos casos, pero que una de ellas era más riesgosa porque tenía como más dispersión, o sea, tenía más volatilidad. Voy a poner esto, o sea, puedes ganar mucho y puedes perder mucho. Algo así, ¿sí o no? Esos son los datos día a día de cada una. Entonces, tiene el mismo promedio,
pero la segunda tiene más dispersión. ¿Listo? Entonces, bueno, por ahí es donde van a empezar a analizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen un entendimiento global de toda esta parte? Ah, ve, me falta hacer, ¿saben qué quisiera hacer aquí con este histograma? La curva densidad. ¿Dónde está? Kurtosis, no, histograma. Entonces aquí frequency, false. Y aquí voy a poner lines, densidad de mi objeto, que se llama así. Listo. Y miren lo que da la curva. Tendría que ampliar los límites en el eje Y para poder mostrar todo el dibujo. Miren las colas. Esperen, yo amplío los límites en el eje Y. ¿Qué hubo? Ah, pero es que no es aquí. No sé si sea suficiente esto. Parece que sí. Bueno, esa curva se fue muy arriba. Todavía no la alcanzo a ver. Entonces, miren. Si ven, el dibujo es casi parecido a ese que yo había hecho en la clase de cuando hablo de kurtosis alta. ¿Sí o no? Mucha concentración alrededor de la clase o de las clases de mayor frecuencia en este caso. Se vería más bonito si lo hicieran de acuerdo con la regla de Sturges, porque pues las clases les quedarían aquí mejor divididas. Serían 11 clases. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? Me perdí. 2, 4, hay 8 clases. O sea, agregar otras 3 clases para que se vea un poquito más la suavidad del histograma y se vea un poco mejor la curva de densidad. Pregunta, ¿tienen un entendimiento global de estadística descriptiva? ¿Entienden primer momento, segundo momento, tercero, cuarto, histograma, diagrama de cajas y bigotes, mediana, medidas de posición? ¿Sí lo comprenden? Pues yo suave, profe, tengo que estudiar más. Ah, estudié mucho en Semana Santa. Voy a calcular el percentil 5 de ese objeto. Pues yo lo estoy poniendo al revés. Primero pongo el objeto y después pongo el percentil. Entonces aquí dice, el percentil 5 es menos 2.8. Significa que el 5% de los rendimientos negativos más grandes están por debajo de menos 2.8%. ¿Sí entendieron? Entonces ahí les queda para que estudien. Yo en la plataforma les voy a publicar pues con más detalle qué es lo que tienen que hacer de tarea. ¿Listo? Pero en resumen, más o menos es esto. O sea, van a coger 2 acciones de ahí de esa base de datos, les van a hacer toda la caracterización estadística, van a hacer el histograma de acuerdo con la regla de Sturges y van a mirar cuál de las 2 acciones es mejor comparando el par, media y desviación de cada una. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, pues dejamos hasta aquí. Hoy la clase estuvo un poco desordenada porque era, pues, entre comillas, como poner en práctica los conceptos que traíamos hasta acá. ¿Sí? De hecho, no voy a publicar nada en la plataforma porque, pues, esto ya estaba. ¿Sí o no? La kurtosis, esto ya estaba. Lo único que faltaba era practicar y hoy practicamos. Pero sí va a subir el video, ¿cierto, profesor? Sí, el video sí. Profe, Entonces, una bueno, pregunta. ¿Cómo hágale. se llamaba
el paquete con el que trabajabas tablas de frecuencia. FDTH. FDTH. Gracias. Listo. Bueno, muchachos, hasta luego. Pero hasta luego, gracias. Profe, qué pena, eso es en